Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y así, mientras la noche oscura cubría el campamento de los israelitas, el eco de murmullos inquietos comenzaba a resonar entre las tribus. Moisés se encontraba en la presencia del Señor en la cima del monte Sinaí, rodeado por truenos y relámpagos que iluminaban el cielo como si el mismo cielo estuviera conversando con él. En ese lugar sagrado, Dios le impartió los 10 mandamientos, tallados en piedras, un pacto eterno que guiaría al pueblo de Israel hacia la santidad y la justicia. Éxodo 20, 1, 17. El corazón de Moisés se llenaba de temor y reverencia a medida que el Señor le decía: así dirás a los hijos de Israel: visteis que yo os saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y si en verdad oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Éxodo 19, 4-5. Pero ante la grandeza de la gloria de Dios, el miedo y la falta de fe surgían entre el pueblo que permanecía a la base del monte. ¿Quiénes somos para recibir tales palabras?, susurraban algunos, temerosos del poder que se manifestaba en torno a ellos. Pero en lo profundo de sus espíritus, el eco de la promesa resonaba: eran elegidos, un pueblo que había sido llamado y separado para un propósito divino. Mientras tanto, en el valle, Aarón, el hermano de Moisés, sintió la presión del pueblo. La incertidumbre se apoderaba de ellos, el líder había tardado mucho en regresar de la presencia divina. Hacednos dioses que vayan delante de nosotros, clamaban, buscando seguridad en formas tangibles, movidos por la carne más que por el espíritu. Éxodo 32, 1. Aarón, cediendo a sus peticiones, les dijo que le trajeran sus joyas. El oro fue fundido y moldeado en un ídolo, un becerro, porque querían ver y tocar lo que adoraban. Este acto de idolatría ardía como un fuego en la ira de Dios. Él, conocedor de los corazones de su pueblo, sintió la traición y el desprecio. Ve, Moisés, le dijo, tu pueblo ha pecado contra mí, se han desviado rápidamente del camino que les había mandado. Éxodo 32, 7. La voz de Dios resonó con urgencia, y con cada palabra, un sentimiento de tristeza y desesperación crecía en el corazón de Moisés. Descendiendo del monte con las tablas en su mano, la mirada de Moisés se endureció al ver el espectáculo de desenfreno. La voz de Dios reverberaba en su mente: el que peca contra mí, yo lo borraré de mi libro. Éxodo 32 horas y 33 minutos. Moisés, lleno de indignación, rompió las tablas a los pies del monte, un símbolo del quebrantamiento del pacto, pero al mirar a su pueblo, Moisés recordó la gracia que siempre había intercedido ante Dios para ellos. «Perdonarás al pueblo, Señor», clamó con fervor, comprendiendo que el peso del liderazgo no solo era un honor, sino una carga sagrada. Éxodo 32, 31, 32. En ese instante, diálogo entre el cielo y el hombre se convirtió en un acto de salvación. El corazón de Moisés palpitaba con una mezcla de ansiedad y esperanza mientras aguardaba la respuesta divina. «El que peca, ese morirá», dijo el Señor. Éxodo 32 horas y 33 minutos, creando un abismo que parecía insalvable entre su pueblo y la tierra prometida. Pero, en ese clima de desolación, algo nuevo comenzaba a gestarse en el propósito de Dios. A medida que la revelación se desvelaba en la mente de Moisés, su espíritu se aferraba a un nuevo pensamiento. Tal vez, solo tal vez, existe un camino a través de este caos hacia la redención. Mientras contemplaba el destino de Israel, el sonido de una voz suave pero firme emergió en sus pensamientos: así dice el Señor, volveré a pedir a mi pueblo que se levante y lo guiaré a la luz, pues mi pacto no se quebrará. Un nuevo amanecer se vislumbraba en el horizonte, y Moisés sabía que el plan soberano de Dios iba más allá de su entendimiento. Así, con un corazón temeroso pero esperanzado, se preparó para interceder nuevamente. Lo que aún no sabía, era que la historia de su pueblo estaba a punto de cambiar para siempre, como se revelaría en los días venideros. Mientras Moisés seguía en oración ferviente, las palabras del Señor resonaban en su alma. La ira de Dios estaba encendida, y la transgresión del pueblo parecía un abismo sin fondo. Sin embargo, el corazón de Moisés anhelaba ver la redención de sus hermanos. De repente, la nube divina que había cubierto el monte comenzó a disiparse, dejando entrever la majestad del rostro de Dios que, en su justicia, ardía en fuego. Moisés, con el espíritu quebrantado, clamó una vez más: «Señor, si has de perdonar a este pueblo, perdona también mis pecados».
Su súplica era una declaración de entrega total al propósito divino. Entonces el Señor le respondió en voz clara y sonora: yo haré un nuevo pacto con mi pueblo, aunque los hombres son infieles, yo seré fiel. Jeremías 31, 31, 32, con renovada determinación, Moisés entendió que debía volver a la cima del monte. Llévame contigo otra vez, Señor, pidió con fervor. Así, al subir, encontró nuevamente la soledad del lugar sagrado, donde el fuego de la presencia de Dios ardía con brillantez. Mientras la gloria del Señor llenaba el monte, Moisés se postró, con la esperanza palpitante en su pecho, esperando recibir instrucciones sobre cómo guiar a su pueblo hacia la reconciliación. Escribe las palabras que te daré, le mandó Dios, y de nuevo, se levantaron las tablas de piedra, el testimonio vivo del pacto. En este nuevo capítulo, Moisés vislumbraba la promesa de una relación restaurada, una llamada a la piedra angular de la fe, según la cual un día, en un futuro lejano, no solo ellos, sino toda la humanidad conocería la salvación. Mientras el Señor hablaba, las palabras se tornaban en una revelación impactante: aquello que tú vives, Moisés, es un eco de lo que vendrá. Este pueblo rebelde recibirá un Salvador que hará nuevo el pacto en sus corazones. La trascendencia del plan de Dios desbordaba los límites de la comprensión de Moisés, pues iba más allá de la historia de Israel, abarcando a todas las naciones de la tierra. El tiempo pasaba, y el silencio reverente entre el cielo y la tierra se rompía solo por la dulce intimidad en el que su llamado se escuchaba. Enséñales a seguir mis caminos, guíalos por el desierto de sus corazones, y la tierra prometida florecerá en cada uno de ellos. Salmo 119, 105. Así, en ese momento, Moisés contempló no solo el futuro de su pueblo, sino también la gloria venidera que incluiría a toda la humanidad. Su corazón ardía porque sabía que el verdadero cumplimiento del pacto se encontraba en aquel que vendría a ser la luz del mundo. Con el rostro iluminado por la gloria, Moisés descendió del monte llevando consigo las tablas nuevas y el mensaje de un amor redentor. El Señor es misericordioso, proclamó. Pero antes de llegar al campamento, un pensamiento inquietante le cruzó por la mente y dejó un eco en su espíritu. Entonces, Señor, ¿cómo se manifestará esta promesa en nuestros días? Un viento suave sopló en su cabello. La respuesta sería revelada en su debido tiempo, mientras los muros de la historia se movían, llevando consigo el aliento de un futuro en el que el sacrificio definitivo se acercaría. El ciclo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo estaba lejos de terminar, estaba, en realidad, a punto de comenzar un viaje hacia su cumplimiento. Moisés miró a su pueblo, ahora ensombrecido por el dolor del pecado, y su corazón anhelaba el día en que verían la luz que nunca se apagaría. Así, en el silencio que precedía a la revelación, un nuevo suspenso caía sobre su vida y la historia del mundo. ¿Cuál sería el rostro de la redención que Dios había diseñado para ellos y para todos? La respuesta aguardaba en la eternidad, como un susurro de la promesa divina que jamás sería quebrantada. Mientras Moisés descendía del monte, las tablas pesadas de piedra en sus manos, el clamor del pueblo resonaba en su corazón. La danza de alegría y la exaltación incontenible de aquellos que, en su ignorancia, habían construido un ídolo dorado, lo golpeaban como olas incesantes. ¿Qué ha sucedido en mi ausencia?, se preguntó, sintiendo el fuego de la ira de Dios arder de nuevo en su interior. Al llegar al campamento, el caos y el desasosiego estaban a la vista. Los hebreos, en su deseo de abrazar lo tangible, habían perdido la visión de la gloria del Dios verdaderos. Moisés, con su rostro radiante de la presencia divina, se detuvo ante la multitud. «Deteneos», exclamó, levantando las manos, como el sacerdote que, ante el altar, busca que el incienso de la oración se eleve al cielo. Pero el clamor desenfrenado continuó, más fuerte, por encima de todo. Con el peso del pacto en sus manos, Moisés lanzó las tablas al suelo. El sonido del rompimiento resonó como un eco del pacto quebrantado que había hecho con ellos. He aquí, la fidelidad y la misericordia del Señor son eternas, pero su justicia guarda un balance. ¿Por qué habéis abandonado al Dios vivo? Su voz contenía la angustia de un líder que se siente atrapado entre su amor por el pueblo y la ira del que le ha enviado. Señor, clamó en su corazón, ¿cómo traes la restauración a esta nación que se ha desviado tanto? La respuesta llegó como un eco en su espíritu.
Por medio de un mediador, un cordero que no solo carga los pecados, sino que también renovará la alianza. Este pueblo verá su redención a través de la sangre del sacrificio, que no solo cubrirá, sino que transformará. Moisés, sintiendo la profunda urgencia de cumplir con el mandato divino, subió de nuevo al monte, esta vez llevando consigo el peso del pueblo en su corazón. Si los perdonas, que me borres también de tu libro, suplicó, reconociendo su propio papel en la historia redentora. Dios, en su ilimitada sabiduría, respondió con una firmeza que resonaba a través de los siglos: a aquellos que me sean leales, yo seré fiel, pero al que peca, yo lo castigaré. Mientras Moisés pasaba aquellos días en la cima del monte, Dios le reveló no solo nuevas instrucciones sobre las leyes que debían vivir, sino también vislumbres del futuro. En medio de aquellos valles de sombras y traiciones, se vislumbraba el sendero del Mesías, el verdadero libertador que vendría a liberar a todos los cautivos. Coordina no solo las festividades externas, sino también el corazón del pueblo, le ordenó el Señor. Las festividades serán un recordatorio de los méritos de la obra, y la sangre del Cordero Pascual sellará la promesa. Moisés, abrumado por la grandeza de la revelación, fue vuelto a la tierra con instrucciones de edificar un tabernáculo, un lugar donde la presencia de Dios habitaría entre su pueblo, como un recordatorio constante de su pacto. Y mientras su corazón se llenaba de esperanza, la promesa de un futuro lleno de gracia brillaba en su interior. Al regresar al campamento, vislumbró a su pueblo con nuevos ojos. Eran un pueblo que necesitaba desesperadamente el toque de redención y el abrazo del amor divino, aún en su rebelión. El camino es largo, mas el Señor está con nosotros, declaró Moisés, su voz resonando con autoridad y compasión. Pero en la profundidad de su alma, la pregunta persistía. ¿Cuándo se llevará a cabo este sacrificio?, continuaba susurrando. Y mientras se acampaban en el umbral de la libertad, un nuevo secreto se estaba formando en el corazón de Dios, que cambiaría no solo su historia, sino la historia de toda la humanidad. El tiempo se acercaba para una promesa que iría más allá de su entendimiento, revelando la magnitud del amor redentor que anidaba en el pecho del Creador. Así, Moisés continuó, trasladando la revelación de un nuevo pacto, que no solo se entendería en sus días, sino que resonaría eternamente. El día siguiente llegó con un intenso sol que iluminaba el campamento, pero el corazón de Moisés seguía pesado por la quebrantada relación entre el pueblo y Dios. A medida que el sol ascendente acariciaba el desierto, él se preocupaba por las palabras del Señor. Se encontraba ante una carga inmensa, ¿cómo podría mover a su pueblo a la reconciliación con el Altísimo? Mientras se dirigía al centro del campamento, vio a la muchedumbre reunida, murmullos de culpa y miedo llenaban el aire. Moisés, con un fervor renovado, se puso en pie ante la multitud, decidido a llevar un mensaje de advertencia y esperanza. «Oh, Israel», clamó con voz potente, «habéis pecado contra el Señor. No os dejéis engañar por los ídolos que han sido forjados con vuestras manos. ¿No habéis visto la gloria de aquel que nos ha liberado?». Las miradas se posaron en él, y el silencio se hizo presente. La intensidad espiritual del momento era palpable, un concurso de la culpa, la esperanza y el deseo de redención en sus corazones. «Examinad vuestros corazones y volved a Yahvé», continuó, mientras recordaba cómo Dios había actuado a través de señales y maravillas. «Si confesáis vuestras transgresiones y buscáis su rostro, Él será compasivo y os sanará. Aquel que ha prometido un mediador preparará un camino, incluso en esta noche oscura». La gente comenzó a murmurar, golpeando sus pechos en señal de pesar al escuchar las palabras de su líder. En ese mismo instante, su mente recorrió lo que el Señor le había revelado en el monte. Moisés comunicó a su pueblo el designio divino de hacer de ellos un reino de sacerdotes y nación santa, Éxodo 19:6. Debían marcar sus años con festividades que recordaran la liberación, pero también el sacrificio que vendría, el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Estaba en estos pensamientos profundos cuando un hombre se avanzó, con rostro resplandeciente de sincero arrepentimiento. «Moisés, hemos pecado contra nuestro Dios. Quizá deberíamos ofrecer un sacrificio, algo que restablezca nuestra relación con Él», propuso. Este clamor despertó un deseo en el pueblo, y las palabras de Moisés retumbaron por toda la congregación. Así comenzaron a organizarse, traían carneros y toros para la ofrenda. Jamás antes habían tenido tal impulso de redención.
El fuego del altar se encendió como símbolo de la gloria divina que aplacaría su ira, mientras un murmullo de súplica se elevaba del corazón de cada uno. A medida que la tarde caía, Moisés, con un corazón de esperanza, tomó uno de los animales y lo sacrificó. Señor, escucha nuestra súplica, oró mientras la sangre del animal corría. Recibe este sacrificio como una señal de nuestro arrepentimiento. Te suplicamos que nos perdones y nos lleves de regreso a ti, pero en medio de la reverencia, una sombra de inquietud se cernía en su espíritu. ¿Qué tan lejos hemos ido, Señor?, reflexionó mientras su mirada se levantaba al cielo. La escena del sacrificio se transformó para él en un eco de lo que vendría. La revelación de un sacrificio eterno se apoderaba de su ser. Así, el cielo parecía responder, dándole un indicio de que todo esto marchaba hacia un propósito aún más grande. Moisés sabía que no solo era un líder, sino el mediador de una historia que aún se estaba tejiendo. Mientras caía la noche, un murmullo se diseminó en el aire. ¿Quién será nuestro Cordero?, preguntaron muchos. Y aunque la respuesta aún no era claridad, en el corazón de Moisés, la certeza de que Dios proveería resonaba como un canto sagrado. El destino de la humanidad está atado a este sacrificio. El verdadero pacto recién comienza. Con este clamor reverberante en su alma, Moisés miró hacia el horizonte. La promesa divina se acercaba, y en su mente resonaba una verdad innegable: el tiempo de la redención se acerca, y el plan de Dios se revelará de maneras que jamás imaginaríamos. La noche estaba llena de misterio, pero en sus corazones, el aliento de la esperanza empezaba a encenderse. ¿Qué acontecimiento celestial estaba por desplomarse en la siguiente etapa de su viaje? Cuando la noche se asentó sobre el campamento, una calma inquietante envolvía a los hebreos. Las llamas del altar parpadeaban, reflejando la lucha interna de cada corazón presente. Moisés, fatigado pero ferviente, había instado al pueblo a regresar a Yahvé, y ahora aguardaba el movimiento del Espíritu de Dios que podría transformar su quebrantamiento en gloria. A medida que los sacrificios eran ofrecidos, la voz reverente de Moisés resonaba: Señor, hemos fallado, hemos buscado lo vano. Acudimos a ti, en tu gran misericordia, restaura nuestras almas. La fragancia del sacrificio ascendía al cielo, un símbolo del anhelo colectivo de restaurar la relación quebrantada con su Creador, tal como se había enseñado en los días de antaño. De repente, una nube densa comenzó a cubrir el campamento, oscureciendo el cielo como un recordatorio de la presencia de Dios. Un estremecimiento recorrió a la multitud. En los corazones temerosos surgió un nuevo tipo de temor, una expectativa sagrada. Moisés, recordando las palabras del Señor en Éxodo 34 horas y 14 minutos, porque no te inclinarás ante otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso, sintió que una divina revelación estaba por manifestarse. La multitud, con los ojos fijos, comenzó a murmurar su asombro. ¿Qué es esta nube?, preguntaron. ¿Está Dios entre nosotros? La respuesta a sus preguntas estaba ya dispuesta para ellos, pues el mismo Dios que había restaurado el sacrificio ahora buscaba restaurar su pueblo. Moisés levantó sus brazos hacia la nube, su voz resonando con autoridad: Hebreos, escuchad. No temáis, porque el Señor se acerca a vosotros. Su gracia se extiende, incluso en nuestras imperfecciones, y está dispuesto a sellar un pacto con nosotros una vez más. Con cada palabra, la confianza y la esperanza comenzaron a brotar en sus corazones, como una luz en la oscuridad. En aquel silencio ansioso, la nube comenzó a separarse, y de su interior, como un destello de luz pura, se oyó la voz de Yahvé. He oído el clamor de mi pueblo y he recordado mi pacto. Los guiaré hacia la tierra prometida, y haré de vosotros un pueblo para mí, un tesoro especial entre todas las naciones. Los corazones palpitaban, la promesa de un nuevo camino dibujaba la ansiada redención. ¿Qué debemos hacer, oh Señor?, clamó uno de los ancianos, su voz resonando como un eco de petición y deseo. Debéis dedicaros a mí plenamente, respondió la voz eterna, y conformaréis vuestros caminos a mis instrucciones. Deberéis observar mis mandamientos y vivir en ellos. Por medio de vuestros sacrificios, recordaréis el pacto eterno, el Cordero que he de enviar, así como vino a ser el símbolo del sacrificio aceptable, reafirmó. La multitud escuchaba con atención, conscientes de que cada palabra deletreaba su destino. Una nueva enseñanza del Señor comenzaba a revelarse, un eco de lo que había de venir para la humanidad.
marcado no solo por rituales, sino por una nueva vida transformada en él. En ese instante, en el corazón de Moisés, surgió la revelación de que todo sacrificio y ritual tenían un propósito superior. El Cordero, pensó, ¿será él quien llevará la carga del pecado del mundo? Una luz de entendimiento iluminó su alma, mientras la voz del Señor seguía reverberando en el aire, así como este sacrificio satisface mi justicia, vendrá un día en que el sacrificio perfecto será ofrecido. Moisés se había convertido en el mediador del pacto, pero también en el portador de la esperanza de que un día el verdadero Cordero, el Salvador del mundo, se manifestaría. La historia estaba lejos de terminar, se estaba apenas comenzando a entrelazar con un plan divino que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Con la noche llena de nuevas promesas y visiones de redención apuntando hacia un futuro glorioso, Moisés se sintió completamente agitado por la certeza de la intervención divina. Un nuevo capítulo estaba por escribirse en los corazones de su pueblo, y a medida que la nube se disipaba, los ecos de la promesa de Dios resonaban, el tiempo del Cordero ha de llegar, y será a través de él que la redención se completará. Así comienza la espera de un acontecimiento que transformará el mundo para siempre. Mientras la nube se disipaba suavemente, los rostros de los hebreos se iluminaban con un nuevo fervor. La presencia de Yahvé, tangible y poderosa, había dispuesto sus corazones a escuchar. Los murmullos cesaron, y un profundo silencio cubrió el campamento. En este instante sagrado, Moisés, con los ojos desenfocados, aún absorbido por la gloria de lo que acababa de experimentar, recibió un nuevo mensaje. Yo soy el Dios que era, el que es y el que ha de venir, resonaba en su interior. La voz volvió a hablar, desbordante de amor y propósito, no solo estoy con vosotros, sino que estoy en vosotros. Mi deseo es que cada uno de vosotros sea un reflejo de mi luz, que el mundo vea mi gloria en vuestras acciones y corazones. Moisés sintió un escalofrío, una fuerte convicción que le urgía a compartir esta revelación con el pueblo. Escuchad, oh nación de Israel, exclamó, su voz cargada de unción. El Señor nos llama a ser un pueblo separado, un testimonio viviente de su gracia. Este acto de sacrificio no es vano, es un símbolo de una relación profunda, viva, que se establecerá en el corazón de cada uno de nosotros. La tierra prometida es un eco de la vida abundante que Él nos ofrece. A medida que sus palabras penetraban en las almas, algunos comenzaron a llorar, otros a alabar, resonando con el eco de su arrepentimiento y gratitud. ¿Qué significa esto para nosotros?, cuestionó un joven, sus ojos brillantes de expectativa, buscando entender el nuevo pacto que parecía brotar en su interior. Significa que nuestros corazones deben ser transformados, respondió Moisés con firmeza. Asumid el llamado de vivir en santidad. No se trata de rituales vacíos, se trata de una nueva vida arraigada en el amor, marcada por la obediencia. Pues así dice el Señor, en Deuteronomio 30:6, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. El pueblo, comprendiendo la magnitud de la promesa que se les ofrecía, empezó a contemplar la naturaleza de Dios a través de sus ojos, amor profundo, gracia inagotable y perdón que quita la carga de la culpa. Era difícil entender, pero la fe empezaba a levantarse como un nuevo amanecer. Mientras Moisés miraba a su alrededor, una sombra de duda cruzó su corazón. ¿Y si el pueblo cae nuevamente en la trampa de la incredulidad?, preguntó, consciente de los peligros del desvío. Sin embargo, el Señor le respondió en su espíritu, así como los guiaré a la tierra prometida, también les daré un corazón nuevo. En ese momento, la luz de la revelación se intensificó, y Moisés comprendió que esta no era una simple promesa, sino una profecía que apuntaba a un futuro glorioso en el que el verdadero Cordero, el Mesías, llevaría el peso de los pecados del mundo. El sacrificio de la Pascua sería un preámbulo de la redención final. Mientras el silencio cerraba el círculo, una pregunta comenzó a formarse en el aire. ¿Qué más debes de hacernos revelar?, se preguntaban los corazones de los presentes. La atmósfera se cargó de expectación, y como si el tiempo mismo se detuviera, una voz aún más profunda resonó en el corazón de Moisés: pronto revelaré más, una señal entre vosotros, que hará temblar los reinos de la tierra. Moisés, sintiendo el peso y la grandeza del mensaje, anunció:
preparad vuestros corazones, porque lo que está por venir marcará el inicio del verdadero despertar de la salvación. La espera del Cordero será la señal de la nueva esperanza, un camino que llevará a todos aquellos que crean hacia una revelación de gloria. Las miradas se intensificaron, la expectativa ardía en sus corazones y, con la promesa de un pacto renovado, se dispusieron a caminar hacia la luz de lo que vendría, mientras la voz de Dios continuaba resonando y preparando un camino hacia la eternidad. Moisés, sintiendo el clamor de esperanza que resonaba en el aire, volvió su mirada hacia la gran multitud que se había reunido en torno a la tienda de reunión. La luz del atardecer derramaba un dorado resplandor sobre los rostros de su pueblo, y en su corazón se encendió una llama de determinación. Sus palabras resonarían como llameante fuego en las almas de los que escuchaban, uniendo sus corazones en un solo propósito. El pueblo de Israel, continuó, su voz firme y clara, está llamado a ser una nación de sacerdotes, un pueblo santo. Así como el Señor nos ha guiado de la esclavitud a la libertad, así también nos guiará a una nueva vida, si nuestros corazones se inclinan a Él. Las palabras de Moisés calaron hondo, y el pueblo comenzó a recordar las promesas dadas a sus antepasados. Un viejo se levantó de entre la multitud, frágil en su andar, pero con un rostro iluminado por la fe. Veremos, oh Moisés, el cumplimiento de estas palabras en nuestras vidas. ¿Seremos liberados de las cadenas del pasado para abrazar el futuro en su luz?, preguntó, su voz temblando con la sinceridad de su anhelo. Así lo ha prometido el Señor, respondió Moisés, en privado ya sintiendo la carga de la misión que se avecinaba. En Éxodo 19:6, el Señor afirmó, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero debéis estar preparados, porque el camino hacia la tierra prometida no será fácil. Tendréis pruebas y desafíos que probarán la fortaleza de vuestra fe. La multitud murmuró con inquietud, pero también con un creciente fervor. Las palabras de Moisés eran una combinación de advertencia y esperanza, las promesas de Dios se entrelazaban con la realidad de su travesía. Mientras la oscuridad comenzaba a enroscarse en el horizonte, una luz astuta penetró el silencio. Era un fuego extraño, que no ardía como el fuego normal, ni creó humo. Todos miraron, maravillados. Moisés, con un temor reverente, se sintió atraído hacia la llama celestial que danzaba ante ellos, y supo que era una manifestación del propósito divino. El Señor está hablando, dijo él con voz reverente, y pronto la multitud quedó en silencio, sus corazones latiendo al unísono. Prestad atención, la voz del Altísimo resonó, profunda y serena, como trueno distante, os estoy preparando para un nuevo pacto. Así como el sacrificio de la Pascua ha de ser un recordatorio de mi liberación, también lo será el sacrificio que está por venir. Los murmullos crecieron en confusión. ¿Qué sacrificio es este?, se preguntaban unos a otros, los rostros llenos de expectación y temor. Algunos se aferraban a la esperanza de un nuevo camino, mientras otros sentían el peso de lo desconocido. Es el sacrificio de mi hijo, continuó la voz, en un murmullo que parecía fundirse con el leve viento de la tarde. Un sacrificio que sellará la salvación no solo para vosotros, sino para toda la humanidad. Así como la sangre del Cordero marcó las puertas de las casas de los hebreos, la sangre del Cordero marcará el camino hacia la libertad eterna. El pueblo, impactado, recibió la revelación con reverente temor. El peso de la profecía aterrizó sobre ellos como un manantial de entendimiento. Moisés, sintiendo la urgencia del mensaje, exclamó, este es el tiempo de preparar vuestros corazones, pues vendrá el día en que las naciones conocerán la gloria del Señor a través del sacrificio de su Hijo. No seáis desmayados en la espera, pues el cumplimiento de su promesa está más cerca de lo que imagináis. Mientras la congregación permanecía en silencio, cada corazón palpitaba con la expectativa de un nuevo amanecer. Sin embargo, en lo profundo del alma de Moisés, una inquietud persistía. Pero, Señor, pensó, ¿cómo podrán los pueblos entender, y qué sucederá cuando se enfrenten a la duda? ¿Cuál será la señal que les conducirá hacia ti? Y en ese mismo instante, recibió un destello de revelación que iluminó su mente. La voz del Altísimo resonó una vez más, la señal de mi pacto será un abrazo de amor, un cambio en sus corazones, y dentro de ellos, una luz que nunca se extinguirá.
Esta luz será la guía para el camino que aún está por descubrirse. Mientras la atmósfera vibraba con el poder de lo revelado, Moisés miró a su pueblo con determinación. Este es solo el comienzo, amados míos. Mientras caminamos juntos hacia la tierra prometida, recordad siempre que cada paso que damos en fe nos acerca más al cumplimiento del plan que el Señor ha establecido. Pero la pregunta persiste, ¿estará cada uno de nosotros listo para recibir esta luz y ser un reflejo de su gracia? Y así, los corazones estaban dispuestos y alerta, a medida que comenzaba el viaje hacia lo desconocido que el Dios de toda creación había prometido, un viaje que un día tendría un impacto eterno en todos los mundos. El misterio se mantenía vivo, y en el horizonte, el amanecer de una nueva era comenzaba a vislumbrarse. Moisés, contemplando a la multitud que se aferraba a cada palabra que brotaba de sus labios, sintió que la atmósfera estaba cargada de una expectación palpable. Y mientras el cielo se oscurecía, la seguridad del mensaje sagrado retumbaba en su corazón, el Señor estaba tejiendo un plan extraordinario, uno que no solo transformaría a su pueblo, sino a toda la creación. Entonces, la voz del Altísimo continuó, suave pero firme. Cuando la señal de mi pacto brille en medio de vosotros, recordaréis que no estáis solos. Mi presencia irá con vosotros, y seré vuestro Dios. En Éxodo 33:14, prometí, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Este es el consuelo que os sustenta en la travesía. La multitud, atenta, sintió una oleada de paz recorrer sus corazones. Sin embargo, dentro de Moisés, la lucha interna persistía. Sabía que la hora de las pruebas se acercaba, que su pueblo enfrentaría incertidumbres que pondrían a prueba su fe. Se preguntó, una vez más, cómo podrían entender el costo de seguir al Señor. Señor, se atrevió a hablar en su corazón, ¿qué pasará cuando la duda asalte sus corazones? ¿Cómo podré guiarlos si su fidelidad titubea? La respuesta, como un susurro celestial, cortó la oscuridad. He aquí, les daré un signo que recordarán cada vez que caiga la noche y la esperanza parezca lejana. Recuerden el maná que descenderá del cielo, ese regalo de sustento y provisión. En Éxodo 16:4, mandé que habrá pan del cielo para vosotros. Este es un signo tangible de mi cuidado que transformará incluso el desierto en un lugar de abundancia. Con esas palabras, Moisés imaginó las comunidades unidas en torno al maná, cada uno recogiendo su porción diaria, aprendiendo la importancia de la dependencia del Dios que les sustentaría. Aquella visión se expandió en su mente, recordándole que Dios estaba orquestando una lección que iría más allá del alimento físico, también les enseñaría acerca de la vida espiritual, un profundo reconocimiento de su provisión continua, y en ese momento, un destello de entendimiento iluminó su ser. Señor, tu promesa trae respuesta a sus dudas. Serás el pan de vida en sus corazones, y ellos, mientras confíen en ti, serán llenos de ese espíritu que nunca se extinguirá. Exactamente, Moisés, dijo el Altísimo. Así como el maná fue un sustento temporal, así es Cristo la esencia de vuestra vida eterna. En Juan 6:35, mi Hijo declaró, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca tendrá sed. A través de él, aprenderán que el sacrificio es el camino hacia la vida. El maná de hoy es una sombra de la verdadera provisión que vendrá. El pueblo escuchaba en un silencio reverente, sintiendo el peso de la revelación. Moisés miró al frente, su corazón rebosante de fervor. Amados hermanos, la respuesta a nuestra búsqueda de libertad y esperanza descansa en la obediencia a su palabra y en la fe en el sacrificio que vendrá. El maná nos recordará que cada día es un regalo de Dios, una invitación a confiar en su plan eterno. La lluvia de esperanza empezaba a caer sobre la multitud. Sin embargo, Moisés sabía que la travesía estaría llena de pruebas, la resistencia del desierto, la tentación de volver atrás y la constante invocación de la fe en medio de la adversidad. Pero no temáis, exclamó, con una voz vigorosa. El Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza. En los momentos de soledad y desconfianza, cuando se agote la paciencia, recordad la luz que lleváis en el corazón, esta luz es el llamado hacia la gloria prometida. La tierra prometida es más que un destino físico, es una relación, un compromiso de amor entre Dios y su pueblo. En el profundo eco de su declaración,
la multitud comenzó a sentirse animada. Sin embargo, en el fondo de su ser, Moisés sintió que un nuevo desafío se aproximaba, uno que pondría a la luz la fidelidad de cada uno. Y la pregunta seguía ardiendo en su mente. Pero, ¿qué sucederá cuando la oscuridad rodee sus corazones? ¿Cómo podrán creer sin ver la manifestación de ese amor prometido? Y tan pronto como pensó esto, la voz divina resonó de nuevo en su espíritu: la respuesta a su angustia será un libro nuevo, una ley que guiará sus pasos. En Deuteronomio 30:14, recordaréis, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Esta será la luz que les guiará en los días venideros. Así, en ese contexto profundo de expectativas y promesas, Moisés se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Mientras la noche se desplegaba a su alrededor, se preguntó cuántos de ellos estarían dispuestos a seguir el camino del sacrificio, a cambiar su corazón, a ver la luz que nunca se extinguiría. Y mientras Moisés aferraba su destino a la fe, vislumbró en su corazón el misterio del gran pacto que se forjaría, aguardando ser revelado en el futuro del mundo. Mientras el sol comenzaba a despedirse en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos, Moisés sintió un despertar en su espíritu. Había llegado el momento de confrontar los actos fallidos del pueblo, pero también de reafirmar el amor inquebrantable que Dios tenía por ellos. Sin miedo, se presentó ante la muchedumbre que aún temblaba por el temor de la ira divina y, con el peso de su responsabilidad en los hombros, proclamó con voz fuerte: el Señor, nuestro Dios, nos ha mostrado su misericordia. A pesar de nuestro pecado, su amor por nosotros permanece firme. Hoy nos llama a un nuevo comienzo, a un futuro de gloria, un futuro en el que seremos su pueblo y Él nuestro Dios. Los corazones de los israelitas comenzaron a palpitar con una mezcla de esperanza y confesión. A medida que recordaban el quebranto de su relación con el Altísimo, las lágrimas comenzaban a fluir en algunos rostros. Señor, hemos pecado contra ti, clamaron en un unísono de arrepentimiento. Perdona a tu pueblo y restáuranos. La atmósfera, antes cargada de temor, se transformaba en un espacio sagrado, donde la gracia divina comenzaba a fluir como un río de alivio. Moisés, sintiendo la pulsación de la redención en el aire, se dirigió nuevamente al altar, listo para ofrecer sacrificios que sellarían el nuevo pacto. Que la sangre de este sacrificio hable ante ti, Señor, como un recordatorio de nuestra necesidad de perdón, oró, mientras el fuego consumía la ofrenda, creando un aroma grato que ascendía a los cielos. Te suplicamos que levantes nuestro espíritu y nos guíes a la tierra prometida, como un pueblo que conoce su nombre. Entonces, una luz intensa iluminó el cielo y una voz resonó desde las alturas: he escuchado la súplica de mi pueblo, y los abrazaré de nuevo. Este sacrificio es el comienzo de un nuevo camino, uno en el que los corazones serán transformados y mis promesas cumplidas. Mi presencia irá con vosotros. Los hebreos caían postrados, incrédulos de la magnitud de la gracia que les era ofrecida. Comenzaron a murmurar promesas de fidelidad y anhelos de seguir las instrucciones del Señor. Moisés, al ver la restauración en sus corazones, sintió un desprendimiento de la carga que había llevado por tanto tiempo. El futuro de su pueblo estaba en el horizonte, brillando con la esperanza de lo que estaba por venir. Así, Moisés subió al monte una última vez, el eco de la promesa resonando en su interior. Señor, si este es el camino hacia la salvación, guíame y diles cómo vivir en tu amor. En la cima, la presencia de Dios se manifestó plenamente, dotando a Moisés de sabiduría y revelaciones profundas. Establece mi ley en sus corazones y muéstrales el camino del sacrificio que se avecina. Será el Cordero que quitará sus pecados. Al descender, Moisés llevó consigo no solo las tablas de la ley, sino también el testimonio viviente de un pacto renovado. Hebreos, el Señor ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios. Este sacrificio es el preludio del gran sacrificio que vendrá, que transformará nuestras vidas para siempre. El eco de sus palabras reverberó en cada corazón presente. Los israelitas, sintiendo la fuerza del compromiso de Dios, alzaron sus manos en señal de entrega. Estamos listos, Señor, proclamaron, sintiendo el peso de la promesa de la redención que se acercaba. Moisés observó a su alrededor, su corazón rebosante de gratitud y esperanza.
Este es el momento de la espera, de la esperanza en el Cordero que liberará a todos los pueblos. Así, los hebreos comenzaron su viaje, fortalecidos por la firme convicción de que su relación con Dios había sido restaurada. Ya no serían un pueblo de esclavos, sino un pueblo libre, llamado a ser luz entre las naciones. El testimonio del amor de Dios fue su guía, y mientras marchaban hacia la tierra prometida, cada paso resonaba con el eco de la redención. Mientras sus corazones se unían en adoración, el cielo parecía tener un resplandor diferente, un recordatorio de que la unión entre el pueblo y su Dios había sido restablecida. La historia de la libertad apenas comenzaba, pero en el horizonte se vislumbraba un destino eterno lleno de gloria. Es así como, con la claridad de la revelación en sus corazones, Moisés y su pueblo continuaron su camino, seguros de que la promesa de Dios nunca fallaría y que, a través del sacrificio venidero, toda la humanidad encontraría la salvación. La espera había terminado, el tiempo de la redención había comenzado. Ahora, queridos amigos, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas verdades. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.